Sí, buenos días, querido público. Sean bienvenidos a esta sesión, primera sesión del 2020 del Seminario Permanente Democracia, Desarrollo y Cambio Social en el México Contemporáneo. Es un año que promete mucho para el seminario, que esperamos que sea mejor que el 2020, ¿no? Está mucho mejor. Y rápidamente nada más les comento, el día de hoy nos acompaña la doctora Natividad Gutiérrez Chong, socióloga mexicana y colega del Instituto de Investigaciones Sociales. La doctora es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y su doctorado es por la London School of Economics and Political Science, ¿no? Universidad de Londres, en Reino Unido. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, ¿no? Ha investigado muy ampliamente acerca de indigenismos, proyectos de nación, nacionalismos sin Estado, autonomía étnicas, y me parece que es toda una autoridad quien nos va a dar su presentación en torno al tema de la política indígena en la cuarta transformación. Igualmente doy la bienvenida al colega, al doctor Yacir Rodríguez, de la ENES Mérida, profesor de la ENES Mérida, quien será el comentarista de la ponencia de la doctora Natividad. Esta es una nueva modalidad que estamos inaugurando con este año. Entre las nuevas modalidades tengo que decir que tenemos nueva coordinadora, igualmente es la doctora Cristina Puga, quien se suma al esfuerzo. Y más adelante también, ya con la autorización de las autoridades pertinentes, valga la redundancia, de la doctora Claudia Dávila Valdés, en la búsqueda de hacer un seminario institucional. Pues me parece que arrancamos muy bien con Natividad, o sea, va a ser una ponencia, no pudimos tener mejor persona, mejor investigador para comenzar. Y doy la palabra a los colegas, ¿no? Veo que hay colegas incluso de Juriquilla, de la UNAM Juriquilla, que están conectados. Les doy la bienvenida a todos. Te cedo la palabra, Natividad. Te agradezco, tienes alrededor de 45, 50 minutos, lo que consideres pertinente. Bueno, primero que nada, un cálido saludo a todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de la doctora Cristina Puga, del doctor Rubén Torres, para iniciar este seminario. Pues estoy muy contenta de estar aquí con los colegas de Mérida que siempre son tan generosos y amables. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es el de la cultura política indígena en relación con la cuarta transformación del gobierno actual. Voy a compartir un PowerPoint para que vayamos viendo para que vaya yo pudiendo ilustrar de la mejor manera posible lo que he pensado en compartir con ustedes. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, estos son dos temas que escogí para poder hablar con ustedes. El tema puede resultar luego muy vasto y escogí estos dos temas. Primero, pues, ¿qué vamos a entender por cultura política indígena? Esto es cómo hacen los indígenas política. Suelen hacer muchísima política, más de lo que imaginamos. En realidad, el repertorio de organizaciones políticas que han fundado, de las alianzas que han construido, de las maneras de intervenir o buscar intervenir en las instituciones políticas son verdaderamente
asombrosas y muy numerosas. Al final de la presentación van a ver un sitio web donde ahí hemos ido compilando información sobre la forma de hacer política de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones. Es una base de datos que le hemos nombrado CISETNO, Sistema de Consulta de Grupos Sistema de Consulta de Pueblos Indígenas. Y el segundo tema del cual voy a hablar más específicamente es el de plantear algunos escenarios en la cuarta transformación como uno de los ejes principales de este gobierno, pues sin duda es el de indígenas. Y también hay un lado que a mí me parece que es muy importante, no lo voy a tratar ahora, pero es el uso de la simbología de los recursos indígenas que el presidente ha puesto desde el primer minuto de su gobierno. Esto no lo habíamos visto antes. No habíamos visto ese acercamiento tan directo y tan frecuente, y también no solamente en Chiapas, como solía ser con los anteriores presidentes que iban a Chiapas a tomarse la foto con los sombreros, y entonces ya era todo lo que podíamos ver con relación al gobierno y a los pueblos indígenas. Bueno, aquí un poco para crear un poco el ambiente de lo que voy a hablar. Cuando hablamos de pueblos indígenas y sus formas de hacer política, yo en mis 30 años de trabajar estos temas, siempre he sentido mucho escepticismo por parte de los politólogos. Los politólogos dicen que, pues no, que hablar de temas indígenas, pues les corresponde a los antropólogos, porque pues los indígenas no les interesa la política, son apáticos, son pasivos, no saben qué es democracia, y menos modernidad, en fin. Lo cual es definitivamente un verdadero error, ya vamos a ir viendo por qué. Y por otro lado, pues los antropólogos tienen otros propósitos, ¿sí? Los antropólogos se concentran en el grupo y ven con menos claridad o menos interés cuál es la interrelación que hay con otros actores. Y uno de los actores importantes que hay, que establecen relación los pueblos indígenas, son los partidos políticos, y estos partidos políticos pues utilizan muchas veces, con bastante frecuencia, a los pueblos, a los supuestos candidatos, pues para obtener votos favorables al partido, ¿no? Vamos a ver en las próximas elecciones este comportamiento otra vez. Pero los partidos políticos, si bien es un actor, una institución importante para observar la forma de hacer política, no es el único. Bien, sabemos que tenemos una democracia con varios déficits. Una importantísima es que pues los pueblos indígenas no tienen hasta ahora acceso al Estado. El acceso al Estado es sumamente deficiente, incipiente, es por medio de asistencialismo, no hay canales de representación política directa, no hay formas de deliberación, hay mucho autoritarismo, hay represión política, hay criminalización de la protesta. Entonces, los pueblos indígenas representan uno de esas grandes baches de la democracia en México, y quedaría muy mal calificada en comparación con
otros países que han abonado bastante en lo que conocemos como democracia de calidad, cuyo uno de sus indicadores más importantes es que existen derechos diferenciados en relación a la pluralidad y a la diversidad cultural, desde la diversidad sexual hasta la diversidad cultural, étnica, lingüística. Otro bache que nos impide hablar de una democracia de calidad, pues porque vemos claramente que lo hemos visto por lo menos en 50 años, para no hablar de años anteriores, pues la incidencia que tienen los pueblos indígenas en la toma de decisiones o en la representación política, pues ha sido completamente inexistente. Además, estamos hablando de 23 millones de personas con la autoadscripción. Entonces, 23 millones de personas que están fuera del juego político, fuera del juego electoral, fuera de la participación democrática, pues eso es un hoyo tremendo, bastante hondo. Bueno, ahora vamos a ver a la cultura política indígena. Yo he utilizado aquí la definición general de Jacqueline Pechard, hay otras definiciones también menciono la de Esteban Crotz. Hay algunos autores que ya se han referido a la cultura política indígena. Y esto, como cualquier otra cultura política, pues son valores, concepciones, actitudes, son cuerpos de subjetividad, ¿no?, que tiene la población con respecto al poder, y cómo organiza, cómo procesa sus creencias, imágenes y percepciones sobre su entorno político. Estos valores, concepciones y actitudes que van a ser reflejadas en sus formas de organización, en sus formas de hacer alianzas, en sus formas de decidir y de también tratar de que sus decisiones o sus demandas sean de alguna manera no solo escuchadas, consideradas y resueltas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues hay un gran repertorio de formas en las que los pueblos, los miembros de pueblos indígenas están incidiendo en esto. Como les digo, no solamente es algo reciente, tiene ya varias décadas. Hay otro tema también dentro de la cultura política indígena que va a ser retomado en esta cuarta transformación y que son los usos y costumbres que ahora se llaman sistemas normativos, es decir, la manera en que los pueblos, a través de sus organizaciones o instituciones comunitarias, la asamblea es una de estas, perdón, es que, ¿están escuchándome bien? ¿Sí? Ah, ok, está bien. Claro y fuerte, Natividad. Sí, bueno, es que me apareció ahí algo que no estaba bien conectada al internet, lo cual me pareció un poco raro. Ok, perdón. Entonces decía que los sistemas normativos, que ahora se conocen como sistemas normativos, los sistemas de usos y costumbres, y estas son formas de organización que decide la comunidad respondiendo a sus propias necesidades
porque están lejos del Estado, porque no tienen acceso al Estado. Entonces, a falta de ese Estado, también es una manera de explicarlo, pues los pueblos indígenas se organizan y se organizan muy bien y enfrentan distintas situaciones, desde desastres naturales, hambrunas, hasta migración, bodas, fallecimientos, y bueno, pues también con respecto a la pandemia, se ha visto en muchos casos que la reactivación del tejido comunitario también aquí es útil. Otro concepto que es el capital social étnico, que está muy fuerte entre los pueblos porque hay confianza y hay reciprocidad entre ellos mismos, de mucho más peso que confiar en un candidato de un partido que pues no tiene nada que ver, no tiene vida cotidiana de ninguna forma con estos pueblos. Entonces, ese es el concepto principal, es un concepto amplio que puede ser flexible, puede ser maleable para adentrarnos en la forma en la que los pueblos hacen política. Aquí brevemente en esta diapositiva les voy a mostrar qué es política india y qué es indigenismo. Indigenismo ha sido una política del Estado mexicano desde los años 40 para aculturar a los pueblos indígenas, para mexicanizarlos, construir una identidad nacional amplia y construir también dentro de una cultura cívica con fiestas patrias, con un calendario cívico, un recordatorio de los héroes de la patria y del liberalismo, en fin, en esos términos se ha pensado ese gran proyecto de inculcar una cultura cívica, una identidad nacional a todos los habitantes del territorio mexicano. La aculturación, la asimilación, pues sabemos que no fue posible. Aún así se pensó que los pueblos indígenas dejarían de ser indígenas para ser mexicanos. Ese proyecto, pues como sabemos, no resultó, porque ahora pues hay 23 millones de personas diciendo no queremos ser mexicanos, queremos ser nahuas o tojolabales o tzotziles, pero pues no mexicanos. El indigenismo también ha invalidado que es justamente el indigenismo ha sido la forma para para inhibir que los pueblos elijan su destino, lleven a cabo sus propios asuntos y tomen decisiones por ellos mismos. Las opiniones y derechos de los pueblos no se habían incluido en las decisiones gubernamentales. Sabemos que en las instituciones indigenistas había todo tipo de profesionales, pero ningún indígena, o pocos indígenas, tal vez en la intendencia o en la bodega, pero nadie a un nivel ejecutivo. Y los que estuvieron muy poco tiempo. Entonces, pues ahí está una clara forma de cómo se ha venido visualizando a los pueblos indígenas. En efecto, pues como menores de edad aún y sin ninguna capacidad de tener agencia propia. Luego, los activistas y liderazgos indígenas, los que pelean contra el indigenismo, además el indigenismo utiliza intermediarios, los líderes, los profesionistas indígenas, que hay pocos, pero hay, estarían o han estado insistiendo en lo siguiente. Primero, que sí, que sus culturas
sus historias, sus lenguas están desgastadas. La hostilidad, el racismo, el menosprecio ha contribuido a ese desgaste. Por otra parte, también están muy preocupados por esa falta de conducción que no tienen los indígenas de sus propios asuntos, a que no pueden tomar decisiones y a que sus derechos colectivos no son tomados en cuenta. Entonces, en la política india, que es un concepto acuñado por el activismo indígena, va a ser el contrapeso o va a ser el arma para combatir el indigenismo. Se trata de combatir el indigenismo, de revertir esta situación de inferiorización y minimalizar las aspiraciones, el bienestar, el desarrollo de los pueblos indígenas. Bueno, decía que la cultura política indígena es muy diversa. Aquí estoy mostrando 3 escenarios. Un escenario de política, pues, es de militares, ¿no? Es una militarización. Y el proyecto que tienen, pues, es de oposición a los megaproyectos que está encabezando el gobierno actual. Pero no vamos a hablar ahorita de eso. Es también un tema importante. Luego hay otras organizaciones indígenas que son muy amplias. Una es la Red Nacional Indígena, otra organización tipo Paraguas, que son muy amplias, que buscan tener miembros o enlazarse con organizaciones de distintos estados del país. El Movimiento Nacional Indígena, una muy grande que fue de profesores indígenas, maestros rurales, fue el AMPIBAC, que no existe ahora, pero que muchos de sus miembros están en las 2 anteriores, sobre todo en la Red Nacional Indígena, y luego las llamadas gubernamenturas. Las gubernamenturas, lo voy a decir aquí rápidamente, son indígenas, en efecto, no me acuerdo, hay más de 30, creo, que ellos se dicen ser gobernadores paralelos. Si ustedes recuerdan un incidente del consejero presidente Lorenzo Córdoba con Hipólito, no recuerdo su nombre, pues fue un miembro de esta gubernamentura. Las organizaciones de pueblos indígenas, los indígenas los reconocen como indígenas verdaderos. O sea, no son simuladores ni son intermediarios. Y también son muy activos. De hecho, también fueron los que crearon la confusión cuando, a ver quién le daba el bastón de mando a López Obrador el día de la toma de posesión. Muy bien. Bueno, como aquí puse una foto de, pues, una forma de hacer política militar, es la del EZLN. Que, por cierto, muchísimas de las organizaciones formadas por pueblos saben del EZLN, por supuesto, pero no están ni en acuerdo ni en sintonía. Algunas sí, pero no todos, no de ninguna manera todos los pueblos organizados seguirían al EZLN. Y así lo han dicho. Bueno, ahora de lo que voy a hablar un poco más es el escenario de la política indígena en manos de profesionales, ¿sí? Porque ese es el escenario más importante que nos trae la Cuarta Transformación.
Esto en realidad sí es una novedad, la manera en la que esto se está realizando. Primero tenemos que recordar esa frase del presidente López Obrador cuando expresa: por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Esa fue su entrada y ese fue uno de los momentos que siguen siendo para mí, por lo que a mí me interesa, los más enigmáticos y novedosos. Sí, estoy de acuerdo que aquí sí hay una novedad. Y ahora voy a ir diciendo por qué. Hay una gran novedad porque hay una gran decisión para cambiar la situación de exclusión y negación de los pueblos indígenas. Y esto ya se ha empezado a hacer a través de las mismas instituciones. Esa es un acto de voluntad política que tampoco habíamos conocido. Luego viene el reconocimiento a los pueblos afromexicanos. Yo ahora he estado leyendo varios de estos documentos y pues la verdad que no sabía cuánto, no hay contabilidad exacta de pueblos afromexicanos porque no han estado censados, no han estado nunca incluidos en los censos, pero hay un cálculo de que hay 3 millones de personas afromexicanas. Así que también tener en la invisibilidad a 3 millones de personas, pues habla muy pobre de nuestra democracia. Entonces, las estrategias de gobierno ha tenido para lograr esa gran transformación, ha empezado generando consensos. Y esos consensos se han hecho a través de foros regionales de consulta. Se han llevado a cabo, no tengo ahora el número exacto, pero han sido más de 30 foros de consulta. Se han formado comités técnicos de especialistas, comités también con miembros de los pueblos indígenas, se han hecho comités de seguimiento y todo esto ha generado un primer resultado, que el resultado apenas se conoció el viernes pasado. Y esto es un documento que se llama así: Principios y Criterios para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Se trata de una propuesta de cambio a algunos artículos, sobre todo el artículo 2 para incluir los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que si bien existe desde anteriores constituciones desde el 2007, habían quedado incompletas. Y también habían quedado pues ahí en papel porque nunca existió ni la voluntad política ni la institucionalidad para cambiar el estado de cosas. Y de manera muy importante, ese artículo 2 pues trae el derecho a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y eso es algo que tenemos que tomar sumamente en serio, porque viene una reorganización en muchos sentidos, en todos los sentidos de nuestros entornos reales y cotidianos. Bien, entonces, vamos a ir, es obviamente una transición, ¿no? Se aniquilará el indigenismo y se irán construyendo formas en las que habrá capacidad de gobierno de los mismos pueblos.
Y también vendrá una política afirmativa. Estas serán dos maneras de ir construyendo una nación incluyente de la diversidad y con pleno respeto a los derechos de las colectividades diferenciadas. Pleno derecho a los pueblos indígenas y afro-mexicanos. Con eso se busca, esto es importante decirlo, con eso se busca saldar la deuda histórica que tiene el Estado mexicano, no el gobierno, el Estado mexicano para con los pueblos indígenas hasta hace 500 años. ¿Sí? Entonces, este año en particular va a ser un año de mucha atención a los temas indígenas y afromexicanos, porque también está la celebración de la caída o no caída de México Tenochtitlán, si los reyes de España tienen que pedir respeto a las masacres genocidas que se hicieron, al colonialismo, etcétera. Muchos temas de esos, pero pues lo que sí creo que nos viene muy bien es una reflexión sobre estos temas y pues sí, porque es tiempo de ir erradicando el colonialismo interno, porque ese colonialismo interno es el que hace que 20 y tantos millones de personas, en razón a sus identidades diferenciadas, no tengan acceso al Estado, no tengan acceso a la justicia y sus calidades de vida estén siempre en la línea de la, o sea, ni calidad de vida, en las líneas de la pobreza. Eso se tiene que terminar y se tiene que revertir. Y yo estoy completamente de acuerdo en ello. Bueno, aquí puse motores de cambio para que pueda yo comunicar con más efectividad que hay dos palancas fuertes que van a moverse. Una es la autonomía y libre determinación, cómo se va a ejercer, cómo se va a construir, cómo se va qué instituciones, qué marco jurídico va a haber para garantizar la autonomía y libre determinación. Esto también, si no está bien comprendido, si no está bien construido, puede crear muchas cajas de Pandora. Y esto puede ser también algo peligroso. Y por otra parte, pues los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son sujetos titulares de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos pueden llevar a cabo negociaciones y pueden también tomar las decisiones que mejor les beneficien, sin estar expuestos a las formas anteriores en las que pues se arrasaban pueblos para la construcción de una presa hidroeléctrica, desplazamientos de poblaciones, en fin, factores económicos que han sido las causas pues, más importantes, más bien industrias que no han favorecido o que han más bien mermado, destruido las formas de vida de los pueblos indígenas. Y es que también hay, de eso se trata y hay que comprenderlo, empezar a comprenderlo. Lo que busca hacer esa cuarta transformación no es de una manera, bueno, una idealización de cómo podrían haber sido las cosas, sí, no hubiera habido colonización, no hubiera habido conquista, no hubiera habido capitalismo, sino el argumento principal es los pueblos vienen haciendo sus propias organizaciones, sus autodefensas, sus resistencias, porque es la única manera de resistir el embate, ¿sí? No es que venga algo nuevo, sino ya lo venían haciendo. Hay que darles institucionalidad
para que eso mejore y se haga de mejor manera. Ese sería uno de los argumentos que está detrás de los planteamientos de la Cuarta Transformación. Sin duda va a haber un largo camino, va a ser también cuestionada cuando esta propuesta de la semana pasada sea llevada a la Cámara y sea debatida y votada y luego en el otro proceso legislativo. Sin duda va a causar muchísima extrañeza, desconcierto, porque también tenemos que reconocer que 9 de cada 10 mexicanos no puede decir algo positivo sobre los pueblos indígenas. ¿Sí? Nuestra ignorancia sobre los pueblos indígenas es apabullante y los legisladores también. Los legisladores, como dice una abogada náhuatl, solamente entienden el problema indígena como problema de pobreza y de becas, pero no lo ve más allá. Entonces sí va a ser una pelea fuerte. ¿Cuánto tiempo me falta? Tienes 15, 20 minutos. Bueno, está bien. Gracias, Rubén. Bueno, entonces las nuevas situaciones que habrán de construirse, por lo pronto yo he colocado estas. ¿Cómo van a formar sus propios gobiernos? En base a sus sistemas normativos. Ahora, también han pensado en cómo van a hacer la rendición de cuentas, cómo van a hacer procesos transparentes, cómo van a ejercer los presupuestos, a dónde van a llegar esos presupuestos, cuál va a ser la relación con los municipios. Todo esto ha sido ya pensado, discutido y considerado. No es algo un poco romántico e idealizado. Ya se está pensando claramente en esto. También sabemos que no todos, pero muchos pueblos tienen sus formas de autoridad propias. Es a lo que se llama pluralismo jurídico, que no hay una sola forma de ejercer la autoridad, hay varias, y lo que quieren es que se reconozcan sus formas de ejercer autoridad, que no sean criminalizadas, que no sean ridiculizadas, que no sean tomadas por cosas esotéricas que sean vistas en igualdad de circunstancias. Bueno, el asunto de la decisión propia, pues sí, como he venido diciendo, quieren ocuparse de sus propios asuntos, conducir sus propios asuntos y tener incidencia en sus propias localidades, municipios, regiones. También así es un proceso de cómo establecer los engranajes necesarios para ir armándose, para ir articulándose con el Estado, porque recordemos que la autonomía pues es una forma de coexistir y de negociar con el Estado constantemente. Es muy variable también hay un reconocimiento a que no todos los pueblos indígenas van a ejercer autonomía al mismo tiempo, algunos no querrán,
o algunos estarán pensando todavía cómo hacerlo. Pero hay que ir imaginando, viendo estos escenarios de cómo tendrán cabida, cómo serán vistas sus instituciones y reconocerlas como formas válidas de interlocución. La asamblea comunitaria es una de las decisiones principales que se toman en grupo. Y el tema de la consulta, como una recomendación de la legislación internacional, que pues los pueblos tienen que ser consultados antes de que se lleven a cabo proyectos de cualquier índole en sus territorios. Entonces, estos son unas situaciones, por supuesto que no son todas, pero pues son algunas que van a ir mereciendo atención. Ahora, estas son las entidades federativas que ya reconocen sistemas normativos, o sea, no se está partiendo de cero. Antes era solamente Oaxaca, que Oaxaca con sus 500 y tantos municipios, de los cuales más de 400 se rigen por usos y costumbres, pues es un primer precedente. Pero pues todas estas entidades federativas tendrán que ir adecuando una nueva ley, ¿no? En una nueva constitución, como dicen, de letra grandota, como adecuarla a la letra chiquita de esas entidades federativas. Y bueno, pues a mí lo que me llama la atención es que pues ya hay un paso, ya hay unos pasos adelante que se han venido dando. O sea, esto ya no va a partir de cero, ya hay algo trabajando, ya hay trabajo en ese sentido. Bueno, la Asamblea Comunitaria sigue siendo entonces una de las instituciones que los pueblos quieren que se respete. Y bueno, pues habrán de hacerse las adecuaciones pertinentes para que esto ocurra. Ahora, otro tema bien importante que sí es una novedad es el de las mujeres indígenas y afromexicanas, ¿sí? El de las mujeres indígenas no es tanta novedad como el de las afromexicanas, porque, bueno, las mujeres indígenas, ahora hay mujeres que tienen más de 60 años que han sido unas lideresas excepcionales. Resultado de eso es que sus hijas o sus nietas son ahora, pues, algunas de las activistas más notables que vemos hoy en día. Entonces, la situación de las mujeres étnicas en todo el mundo ha sido muy precaria y varios países han buscado la manera de desmantelar esta vinculación étnica de género, donde las mujeres etnicizadas o racializadas son las que terminan estando en los estratos más excluyentes de la vida política y de la economía. Entonces van a haber también esfuerzos gubernamentales muy importantes para terminar con esta histórica situación de exclusión y discriminación, falta de prestigio hacia las mujeres indígenas y afromexicanas. Se van a poner en marcha, ya están en marcha algunas políticas afirmativas redistributivas. Ahí las feministas pues han sido muy importantes para tratar de poner pisos más parejos en beneficio de mujeres y niñas.
Y una parte muy importante, que vamos a ver cómo se comporta en realidad, va a ser pues esta obligación que ha puesto el INE, el Instituto Nacional Electoral, para que los partidos políticos con registro que vayan a estar en las contiendas incluyan a mujeres para ocupar puestos públicos y que no se trate de Juanitas ni de suplentes, sino que sean realmente mujeres capacitadas, y ahí han intervenido también escuelas de liderazgos, talleres de empoderamiento, en fin, en muchas maneras para fortalecer las capacidades de liderazgo de mujeres indígenas y afromexicanas. A mí me parece que va a ser un tema muy interesante que vamos a observar en las próximas elecciones. También, pues recientemente vimos como una mujer nahua, Marichuy, pues tuvo una visibilidad, poca visibilidad, pero pues fue conocida como candidata independiente. Es Marichuy, ¿no? Que trató de figurar, de aparecer en la boleta, no lo logró. Y también ahí, bueno, pues se puede decir que pues no era lo mismo la esposa de un expresidente que siempre ha estado militando en un partido político, junto con Marichuy, que pues no era conocida, y las desventajas ahí de la aparición, de ser visibles en el espacio público, también puede ser una explicación, por lo cual no apareció en la boleta, pero eso no minimiza que haya tenido esa fortaleza, ese impulso para figurar como una candidata independiente a la presidencia de la República. Bueno, ahí está Marichuy. Y lo que también quiero decir es que sí, las mujeres indígenas llevan un largo proceso de organización. Hay bastantes ejemplos. El de Marichuy es uno, pero hay otras varias mujeres en esos procesos. Y también hay que ver cómo las generaciones, de distintas generaciones de mujeres, pues han ido trabajando en distintos temas, y eso se aprecia bastante en la organización de las mujeres indígenas. Lo que también va a ser nuevo, que ahí sí es incipiente, no hay suficientes organizaciones, no ha habido suficiente trabajo. No digo que no hay, digo suficiente, es en el caso de las mujeres afromexicanas, pero ahí también va a haber un resurgimiento, digamos, de las formas políticas que van a utilizar, o la política que van a utilizar las afromexicanas. Bueno, ya voy a ir cerrando. Entonces, bueno, el escenario que tiene la Cuarta Transformación es el de consolidar una burocracia indígena dentro del Estado mexicano. O se hace eso o se continúa un indigenismo. Entonces, pues la apuesta está en que se consolide una burocracia de profesionales indígenas. Y eso es también uno de las expectativas. Hay profesionales indígenas, sin duda, pero pues son pocos en realidad. Y tiene que fortalecerse esta masa crítica
de profesionales indígenas que serán los que irán guiando las formas en las que quisiera que se diseñaran las políticas públicas. La transformación del marco jurídico, bueno, pues ya ha ocurrido, va a ocurrir en estos semestres, vamos a tener noticias en ese sentido, y pues ahí el tema principal es cómo se va a construir la autonomía y cómo se van a ejercer las formas de gobierno que decidan los pueblos indígenas. Esos son grandes retos, sin duda. Bueno, unas referencias ahí que tengo. Y esta es la base de datos de organizaciones indígenas, se llama CISETNO. Ustedes ya ponen CISETNO y les van a aparecer dos bases de datos, una de organizaciones de pueblos indígenas y otra de conflictos étnicos. Es una base de datos que está en línea, está disponible, la pueden consultar. Y con esto, pues yo les agradezco muchísimo el favor de su atención y pues nuevamente muchas gracias. No, gracias a ti, Natividad, por esta exposición tan completa, tan buena, ¿no? La voy a aprovechar para algunos cursos, te lo digo desde ya. Le doy la palabra al doctor Yacir Rodríguez, para que haga sus comentarios al respecto. Por favor, Yacir. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y todas. Bueno, primero muchas gracias, ¿no, Rubén, por la invitación. Muchas gracias también a la doctora Natividad, ¿no? Por tan clara exposición y tan pertinente en estos momentos, ¿no? En los cuales hay que procurar, ¿no? Tratar de guiar nuestro Estado a una nueva forma de pensarse y de actuar, y en la cual tenemos que colaborar todos y todas, y particularmente, ¿no? El papel de los grupos indígenas, ¿no? Lo primero con lo que quiero comenzar entonces, que me parece un tremendo aporte, porque nos hace despertar, ¿no? A todos, lo expuesto por la doctora Natividad, es que lo dicho permite superar muy prontamente pues la imagen del indígena apático y pasivo, ¿no? Ya este recorrido, ¿no? Que nos ha hecho la doctora Natividad permite, ¿no? Mostrar de manera muy clara, evidenciar, seguramente con trabajo etnográfico, permite evidenciar, ¿no? Que el indígena es un sujeto activo, que se organiza, que lucha, y que lucha pues por sus causas directas, inmediatas, de exclusión, discriminación, a las cuales ha estado sometido. Pero también me parece, y creo que eso sería también importante platicarlo, dialogarlo, que lucha por causas, me parece, no sé si es la palabra correcta ahora, pero por causas más universales, ¿no? Pienso, por ejemplo, ¿no? En la defensa de los territorios y de los recursos naturales, que les atañe a ellos, pero también a todos nosotros como humanidad. Porque pues las políticas económicas neoliberales le han dado en la torre, ¿no? A nuestro planeta o a nuestro país, ¿no? Y los que están ahí luchando de manera insistente desde hace ya bastante tiempo, pues son los indígenas, ¿no? Coincido, ¿no? Y otra vez, ¿no? Es muy refrescante la plática, la charla, hecha luz, ¿no? Porque permite ver muy claramente el activismo político de los grupos indígenas. Yo pensaba, ¿no? Mientras escuchaba la plática, yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán. Y efectivamente también coincido de que desafortunadamente cuando uno le pregunta a las personas que opinen o den un comentario positivo sobre las poblaciones indígenas,
en la mayoría de las veces o no saben qué decir o dicen cuestiones vinculadas a un estereotipo, ¿no? A pesar de que está ahí de manera muy clara, ¿no? Es muy evidente su activismo político en búsqueda de la autonomía, en búsqueda de la recuperación y defensa de los territorios y los recursos naturales, por supuesto del fortalecimiento de sus identidades culturales. Y aquí en Yucatán es evidente, está ahí. No queremos verlo, pero está ahí. Pienso inmediatamente, por ejemplo, en estas organizaciones de la población maya en muchos lugares bueno, de Yucatán como estado y de la península. Pienso en Chablecal, por ejemplo, donde han denunciado ya, ¿no? El pueblo maya organizado ha denunciado el despojo de las tierras para la construcción de viviendas de alta plusvalía. En Campeche, por ejemplo, en Jopelchen, toda la lucha contra la soya modificada genéticamente. En Jomún, por ejemplo, también con la megagranja porcícola, un tema que todavía da de mucho que hablar, porque además acaba de salir un documental a propósito del tema, ¿no? En Jomún. Y también particularmente fue muy notorio el activismo político, me parece, ahora con la pandemia. Muy prontamente, al iniciarse la pandemia, el pueblo maya organizado esgrimió una posición respecto del quehacer del Estado, particularmente en Yucatán, y le demandó y le exigió que modificara algunas de las prácticas. Y hay un documento incluso ahí público en el cual pues señala, ¿no? qué es lo que sería conveniente hacer respecto de las poblaciones particularmente mayas, ¿no? En el caso yucateco. Lo que es interesante también, y creo que queda claro con la exposición, es que si bien los grupos indígenas en primera instancia se organizan a partir de sus propios marcadores identitarios, los esgrimen, ponen la identidad en acción, por decirlo de alguna forma, creo que ellos son menos excluyentes que nosotros. Ellos han logrado, ¿no? Trabajar de mejor forma pues las fronteras, ¿no? Las fronteras étnicas, y han permitido o posibilitado, y además así lo muestran muchas de las organizaciones, la vinculación, ¿no? Con otros actores políticos, actores incluso académicos, y por supuesto actores de la sociedad civil, ¿no? Entonces hay muchas cosas que aprender, ¿no? De estos procesos de organización de los pueblos indígenas, ¿no? Lo que hay que hacer, y que también creo que es un gran aporte de la doctora, es que hay que aprender, me parece, ¿no? Pues a escuchar, a observar y a dialogar, ¿no? En primer hay que observar lo que están haciendo. Ahí están sus acciones históricas, pero hoy en día cada día más fuertes. Hay una especie de explosión, ¿no? De movimientos, ¿no? Etnopolíticos, definirían algunos, ¿no? Están ahí, es clarísimo, ¿no? Y entonces hay que dialogar y hay que preguntar, ¿no? Ok. Entonces eso es lo primero, ¿no? Me parece que la charla logra, ¿no? Posicionar muy bien y tratar de romper con esa imagen histórica de un sujeto social, pues sujetado a una serie de discursos por parte del Estado que los producía, que los construía en unos términos pues muy negativos, ¿no? Con base a una serie de estereotipos, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? El sujeto indígena ha sido producido por discursos de otros, o sea, por otros, entrecomillado, ¿no? Entonces yo creo que atender a la cultura política indígena implica mirar la producción del ser indígena desde el nosotros, pero en su articulación con el resto de la sociedad, ¿no? Y ese también es me parece que echa luz, ¿no? Permite superar inmediatamente las identidades estigmatizadas, ¿no? A las cuales han sido sometidos los grupos indígenas, ¿no? Un segundo, ese era como el primer aspecto, ¿no? En general, ¿no? Un segundo aspecto que me llama mucho la atención y que creo que también valdría la pena reflexionar en torno a ello, es precisamente el papel del Estado, ¿no?
La doctora Natividad daba cuenta, ¿no? De dos novedades, ¿no? Bueno, de varias, ¿no? Pero ella mencionó dos grandes novedades, ¿no? El tema de los profesionales indígenas en la Cuarta Transformación y el tema de, pues sí, la visibilización de las mujeres, particularmente afromexicanas, ¿no? Porque las mujeres indígenas, como bien señala, pues ya estaban, ¿no? Ahí en el escenario. Y claro, y todos estos procesos, toda esta especie, ¿no? de voluntad política de revertir el indigenismo, ¿no? Ese indigenismo que me parece ha sido tan pernicioso para nuestra nación, ¿no? Es paradójico, ¿no? Porque el indigenismo da cuenta de un proceso de producción de una particular forma de nación homogénea, con un modelo económico único, y que se ha servido, ¿no? Del indígena en distintos momentos y para distintas cosas, para construir mexicanos, o mejor dicho, para construir al mestizo, para su incorporación al mercado, ¿no? Neoliberal, interesado en la diferencia, capitalizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La diferencia étnica. Y yo creo que efectivamente hay una especie de buena voluntad y con la idea de voluntad me parece que hay algo mucho más allá que un mero, que un simple interés, ¿no? Eh, vinculado a lo emocional, ¿no? Sino que es una voluntad que implica la producción de toda de una nueva ingeniería social para revertir esto que históricamente se ha hecho, ¿no? Particularmente después del periodo postrevolucionario, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que me parece que el primer rasgo positivo de esta cuarta transformación, de este nuevo gobierno, es asumir, ¿no? Asumir el papel que tiene el Estado como guía, ¿no? Como guía de la organización social. No vía el autoritarismo, por supuesto, sino de la guía de este nuevo orden social a partir de otros cánones, ¿no? Bien diferentes, ¿no? Como puede ser el consultar y como puede ser el apelar, ¿no? A una democracia no cimentada en el voto, sino una democracia cimentada en la voz. Que además para algunos pensadores la democracia tiene que ver más con la voz que con el voto. Los mexicanos, desafortunadamente, me atrevo a decir que estamos muy contaminados, ¿no? De la idea de que la democracia es ir a poner ahí tu voto individualizado en una casilla, con una temporalidad muy específica, y entonces luego la democracia desaparece del país, ¿no? Y de la mente de las personas. Lo que nos están mostrando los pueblos indígenas con sus procesos organizativos es que la democracia es permanente. Lo que nos están mostrando es que la democracia es voz. Lo que nos están mostrando es que se puede hacer política no solamente en los canales institucionales, pero que también vale la pena aspirar a ellos. Y en este sentido, de nuevo, yo sí creo, y quizá eso es una cosa que podríamos platicar, yo sí creo que el Estado tiene un papel fundamental. Tiene una fortaleza, ¿no? Inédita, y lo demuestra la historia, ¿no? Porque tal cual nos concebimos, desde el hecho de que nos concibamos como mexicanos, es que el Estado hizo algo, ¿no? Para que se lograra eso. Tiene una fortaleza inédita, ¿no? Tiene una capacidad de gobierno en su sentido de conducción de las poblaciones, de guía de las poblaciones inédita, ¿no? Tiene que tomar una nueva rienda, ¿no? Y asumir ese papel esencial, ¿no? Y yo creo que está ahí, ¿no? Y entonces hay que procurar, ¿no? Empujar esta constitución, creación de una burocracia indígena de profesionales para no repetir otra vez el indigenismo, ¿no? O para no perfeccionar el indigenismo o acomodarlo, ¿no? A los tiempos neoliberales, que es todavía peor. Y que pasó, por ejemplo, en el cambio democrático, ¿no? En el 2000, que más que nada hubo una especie de reajuste, ¿no? Del indigenismo a los tiempos neoliberales. Entonces hay que repensar esta situación, ¿no?
es muy sugerente también, ¿no? Todo el tema de la cultura política indígena, ¿no? Yo debo confesar, ¿no? Y también, ¿no? Me sumo a lo que comentó Rubén. Yo debo confesar que no estaba muy cercano a este concepto, pero me parece fundamental y seguramente también lo retomaré y lo miraré más. Porque nos permite, ¿no? Tomar en plena conciencia de los, insisto, ¿no? Y como bien dijo usted, de los procesos de organización indígena, ¿no? Que utilizan, y ahí quizá también sería interesante platicar al respecto, que utilizan una serie de marcadores identitarios que esgrimen, ¿no? Y en los cuales, a veces, de manera interesante, esos marcadores identitarios apelan, ¿no? A lo que en la literatura se le denomina, ¿no? Como marcadores vinculados a una especie de primordialismo, ¿no? O a comunidades de sangre, ¿no? Una especie de proceso de biologización también, ¿no? Del proceso organizativo. Y eso es interesante porque es una manera de diferenciarse, apelando, ¿no? A un particular proceso, ¿no? De biologización. Que no sé si abona o no también digamos, a la reproducción de la exclusión. Ahí habría muchas cosas que discutir. Es muy interesante el asunto, ¿no? Pero creo que va para otra charla, ¿no? Esto, ¿no? Rubén, creo que me habías dicho que tenía yo 10 minutos, 15. Sí, entre 12, alrededor de 12, dijimos. Pues creo que ya voy más o menos, ¿no? Sí, sobre la hora. Entonces, nada, ¿no? Quería tratar de resumir, ¿no? Mi comentario en estos dos aspectos generales. Los vuelvo a mencionar y ya doy la palabra para que se pueda generar una discusión, ¿no? Los resumo de nuevo, ¿no? La presentación permite esto, ¿no? La superación de una imagen histórica del indígena, permite la superación también de la categoría indio, una categoría colonial que desafortunadamente hasta el día de hoy existe y permanece entre nosotros. Y dos, nos hace repensar la labor del Estado y cómo debe procurar, ¿no? El Estado generar sus prácticas respecto de la población en la guía y la conducción hacia un nuevo orden social. Pues yo lo dejaría así, ¿no? Quizá con tiempo podemos platicar más. Muchísimas gracias, Rubén y doctora Natividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Yacir, por tus comentarios. Antes de volverle a ceder la palabra a Natividad, si están de acuerdo, ya empezaron a llegar algunas preguntas por las redes, pero primero abro aquí el espacio para la gente que estuvo presente o que está presente en la sesión Zoom. Cristina, por favor. Gracias Rubén, gracias Natividad, gracias Yacir, realmente muy interesante. Bueno, primero aprovecho para darle las gracias a Rubén por haberme invitado a coordinar este seminario. Me da un gran gusto pues seguir aquí porque aquí he estado desde que el seminario comenzó y lo he seguido muy atentamente y colaborar ahora me parece que es una manera de aportar al propio seminario. Esto que ha dicho Natividad a mí me parece que tiene una gran riqueza y podríamos estar discutiendo durante las próximas 20 horas sobre el tema. Quisiera ser muy provocadora y lanzar 2 o 3 cuestiones que también se relacionan un poco con lo que Yacir dijo. La primera es que yo sí siento que hay, Natividad, una contradicción entre esta gran política indigenista de la que tú estás hablando, que incluye toda una serie de medidas y ahora un proyecto de ley que cambiaría muchas de las constantes a las que hemos estado acostumbrados en la relación con los grupos indígenas en México, de un lado, y del otro una retórica presidencial
mucho más ligada a un indigenismo de cartón, a un indigenismo de cadenas de flores, de copal, de limpias, de ceremonia tradicional, que muy poco tiene que ver con las luchas que los indígenas están librando hoy. Es decir, yo veo en la parte, ¿qué diría yo?, del espectáculo oficial, una exaltación de ese tipo de indigenismo. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo se le pidió permiso a la Madre Tierra para hacer el tren Maya, y muy poca atención, de nuevo, en la parte por lo menos externa, a las demandas de las propias comunidades. En el caso de Yucatán, hay muchas comunidades que han estado oponiéndose formalmente a la construcción del Tren Maya y no se ve que haya un diálogo con ellos y una inclusión en mesas de trabajo. Entonces, esta es una primera provocación que yo lanzo para que discutamos. Y una segunda es que a mí me parece muy interesante cómo lo dices, que lo de las autonomías es una caja de Pandora, efectivamente. Es decir, ¿cómo? No es que yo me oponga a las autonomías, es que me pregunto cómo se van a compatibilizar las autonomías con otras leyes, otros mecanismos democráticos. Estaba yo pensando, por ejemplo, lo de la inclusión de las mujeres en las candidaturas. Es decir, va a haber candidaturas y va a haber autonomías. Las autonomías van a permitir o no van a permitir las candidaturas. ¿Cómo se negocian o cómo se asimilan estas dos realidades del país? Una que tiene que ver con una organización institucional a través de partidos políticos, otra que tiene que ver con una organización que, y esto es lo que más me preocupa, me parece que además es muy interesante porque hay ejemplos muy interesantes al respecto, que las autonomías no son por etnia, son por comunidad. Es decir, la asamblea es asamblea comunitaria, no es una asamblea de los mixtecos o una asamblea de una etnia determinada, es una asamblea del pueblo y en ese sentido, de cuántas autonomías estamos hablando y de cuántos tipos de organización estamos hablando. Entonces, esa es realmente una preocupación que te comparto y que creo que habría que hablar. Y finalmente, la otra preocupación es la de las luchas indígenas por defensas territoriales y por defensas de cuestiones de defensa del medio ambiente que han visto en los últimos años, pues a sus líderes asesinados. Hay una gran cantidad de líderes indígenas asesinados, de profesionales que tú les llamas. Y ahí, ¿cómo compatibilizar también toda esta política con una especie de silencio oficial ante la desaparición de todos estos líderes locales? Ahí lo dejo como provocaciones para la discusión. Gracias, Cristina. No sé si los presentes aquí en la sesión Zoom, Claudia, Robert, se ingresó Nadia también. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, para darle la palabra a la doctora. Luego regresaremos porque hay algunas observaciones y preguntas en el Face, en las redes, pero antes de eso, Claudia. Bueno, yo
agradecer a Natividad porque pues sí nos da mucha luz en su ponencia. Dice que hay una fuerte ignorancia sobre los pueblos indígenas y eso pues es apabullante, ¿no? Porque sí, francamente, ellos han existido desde siempre, llevamos siglos hablando de ellos y queriendo hacer algo por ellos, pero ignorando siempre su realidad, ¿no? Y saber que 23 millones de personas son ignoradas, no solamente desde lo político, sino también desde lo social, pues es bastante impactante. Yo nada más tendría como una pregunta, ¿cómo remontar los problemas estructurales, ¿no? En este país que impiden a estos pueblos acceder a ciertos derechos, ¿no? Porque esto no es o sea, sí es de voluntad, pero ¿cómo mover toda esa problemática estructural dentro de, en este país, como para darle cabida a estos pueblos indígenas que pues tienen derechos como todos los ciudadanos en este país, ¿no? Este era como mi comentario. Gracias, Clau. Robert. Muchas gracias. Quiero hacer un comentario que persigue el objetivo de alguna manera de promover, bueno, si es algo pertinente, de alguna manera como expandir la temática, porque si bien 23 millones suena una cifra tremenda, que está en este caso tipificada para esas comunidades con estas adscripciones étnicas, pues considero que hasta el mismo concepto de ciudadanía, pues es también un concepto que pues padece una crisis también, pues de alguna manera equiparable, ¿no? Que ni la educación, ni el trabajo, ni la separación de la propia actividad, ni la propia contribución social, pues también está completamente desligada de una cierta polis, y conceptos, por ejemplo, como participación, poder, hablar ya incluso de soberanía, pues bien nos permiten marcos teóricos que, pues lejos de ser conceptos solución, pues también son conceptos problema. Entonces, pues ciertamente la cuestión que se circunscribe en la temática de esta conversación muy particular sobre comunidades indígenas es algo que me ha aportado elementos nuevos de los que carecía, pero que yo considero que con mucha facilidad se podría extrapolar para que esta cifra sea muchísimo mayor, de manera pues que en repasar el concepto de ciudadanía, el concepto de acción, el concepto también de ligar a una institucionalidad, una propuesta social que con la praxis también pueda tener peso, pues también nos lleva mucho a la discusión de los aparatos, de los instrumentos, y creo que ya estamos hablando que incluso hasta podría ocurrir en este contexto que hasta las perspectivas políticas, académicas, desde su posicionamiento hegemónico, pues también pues puede haber en este caso decisiones muy notables acerca de cómo, en este caso, enhilar conversaciones como esta, un grupo que en este momento no está ni en el auditorio, ni en la coordinación de este seminario, comunidades que están verdaderamente lejanas y de las cuales la propia actividad profesional, pues bueno, podría ser igualmente como parte de la ejecución de un trabajo. El concepto de acción, el concepto de ciudadanía, a mí me parece pues que esa sería mi reflexión, tomando como base esta conversación que nos ha proporcionado la doctora Natividad. Eso es todo por mi parte. Te agradezco, Robert. Un gusto. Natividad, ahora sí te cedo la palabra. Bueno, pues han sido verdaderamente muy interesantes sus comentarios, tanto del doctor Yacir como de la doctora Cristina Puga, de Roberto también, Claudia. Bueno, a ver, voy a retomar lo que dijo Yacir, un poco para contestar a lo que dijo Cristina, y que va a ser fundamental. Creo que ahí está parte de
de la estrategia. Sin duda, se trata de una incidencia del Estado en la vida de los pueblos indígenas como no había existido antes. Y sí se trata de rediseñar con una nueva ingeniería social lo que va a ser el Estado. Yo he tenido oportunidad de ver lo que yo no había visto antes. Es decir, tiene una gran capacidad de movilización, ¿sí? Que la tenía, es una de las cosas que a mí me había impactado. Ay, perdón, los perdí. Perdón. Es que moví algo y entonces se fue todo, pero ya estoy aquí. Sí, tiene una gran capacidad, el Estado en el gobierno de López Obrador tiene una gran capacidad de movilización y esa capacidad de movilización está siendo su principal estrategia para llegar a los pueblos indígenas y afromexicanos. Por ejemplo, con la discusión sobre el Tren Maya, que ustedes, las granjas porcinas, que luego también hay una gran discusión que es peor, ¿no? La granja porcina o el Tren Maya. Ha habido varios foros, tengo entendido, en Yucatán. O sea, y realmente todo esto que está condensado en el documento, yo tenía muchas dudas, yo he tenido muchas dudas al respecto. Y una de las dudas, Cristina, por eso le llamamos como cajas de Pandora, que no se trata de unificar al grupo, sino darle voz a las comunidades. Y yo también me había negado a entender esto. Pero también he tenido que observar y he tenido que decir, pues es que así quieren organizarse. Si se quieren llamar comunidades, pues que se llamen comunidades. Entonces, yo a veces me enfrentaba a una lucha entre cómo debe de ser y cómo está siendo realmente. Entonces, ya he optado un poco como tratar de entender qué es lo que la gente quiere hacer y cómo se quiere organizar. Esto puede tener riesgos, sin duda, porque si fuera una organización, si fuera darle voz a la etnia, como el caso que mencionas, Cristina, tendríamos que ver a los mixtecos unificados y pudiendo comunicarse entre ellos mismos, cosa que no lo hacen, porque hay distintas formas de hablar mixteco. Y hay muchos mixtecos en Estados Unidos y muchos mixtecos en Baja California, ¿sí? Que son parte también de esa comunidad, pero no hay comunicación entre los mixtecos. Todos los grupos indígenas están fragmentados, todos. ¿Sí? Hay mucha fragmentación, unos dicen que es histórica, que es la forma mesoamericana del Altepetl, en fin, de vivir en pequeños compartimientos fragmentados, sin capacidad, o sea, al hablar de sin capacidad no estoy inferiorizando a nadie, pero estoy queriendo decir que no está todavía la tecnología en este caso a la disposición para que exista una comunicación entre mixtecos de manera que se puedan conocer e imaginar sin que tengan que conocerse cada mixteco para decir que existen, ¿verdad? Como sucede en las naciones. Entonces, eso yo creo que va a ser uno de los problemas. Sin duda es un proyecto que tendrá muchos
ángulos claridosos, claros por una parte, pero muy oscuros por el otro. Va a ser muy contradictoria, sin duda, ¿sí? Cae en contradicciones como las que señalas. El mensaje simbólico, los mensajes no folclóricos de alguna manera, como se ha venido utilizando, como se ha venido haciendo, pero ahora lo hace en términos grupales, ¿no? Y de diversos pueblos. Incluso eso me recuerda mucho cómo los chinos hacen ese simbolismo étnico en todos los actos oficiales de Estado. O sea, hasta pienso, pues se lo han de haber robado de la forma en la que China se presenta cuando tiene actos oficiales, porque están todas las nacionalidades minoritarias al lado del primer ministro, ¿no? Bueno, sí, por un lado sí es voluntad política, por el otro es una ingeniería, sí, una ingeniería, pero desde las instituciones, y la certeza con la que se quiere actuar es por medio de un marco jurídico transformado, que pueda, donde esté dentro de la ley, que no, nada por encima de la ley, ¿sí? Que pueda, o sea, y esto también ha sido mucha discusión, porque hay muchas maneras, ellos dicen, de encontrar las formas de estar dentro del Estado que no sea solamente por la vía de la imposición, sino cómo empezar a tocar grupos de población que han estado excluidos desde siempre y con una forma de participación que ya existía. Entonces, sí, combinar también, o más bien, cómo ir rompiendo esas estructuras que dice Claudia, que son las que impiden el avance de los pueblos, porque sus problemas de desarrollo y pobreza, pues también es por el acaparamiento de tierras, por la migración que en los pueblos indígenas el éxodo es tremendo, sin oportunidades de educación, sin oportunidades, son unas cadenas, unos círculos que son muy difíciles de romper. Entonces, no creo, sin duda nadie está pensando que va a ser perfecto y sin raspones, más bien van a ocurrir muchos raspones muy fuertes, muchas caídas y también retrocesos. A mí, de las preocupaciones que me surgen cuando yo me refiero a las cajas de Pandora, y es que aquí la identidad, los marcadores étnicos de los que habla Yacir, tienen que ser fundamentales. Se tiene que tomar la identidad indígena terriblemente en serio, porque de eso va a depender los derechos especiales de las reformas a la Constitución. Hay muchos indígenas que aspiran a un cargo político y que tienen que buscar, volver a hacerse la pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué hablo mixteco? ¿Qué va a ser lo mixteco para mí? Una reinvención. Todas tenemos identidades reinventadas, ¿sí? Y los pueblos indígenas van a tener que hacer un uso estratégico de esa identidad. Sobre todo, bueno, eso pasó en la elección pasada en Chiapas, que los cargos para mujeres indígenas, pues, no lograron defenderlos bien, aunque también hubo, pues, patriarcalismo, formas patriarcales de dominación que impidieron que eso ocurriera. Pero sin duda la identidad va a tener un papel muy importante. Y con eso yo diría que
Yacir se refirió a la explosión, me imagino que la explosión en un sentido de que van a soltarse las cadenas, lo voy a decir así un poco dramáticamente, pero va a haber posibilidades de resurgimientos étnicos que no habíamos vivido antes. Y esto, créanme, yo desde hace 20, 30 años lo vengo oyendo. ¿Sí? ¿Cuándo va a llegar el momento en que nosotros podamos tener control de nuestros asuntos y podemos vivir nuestras culturas y hablar nuestras lenguas como queremos y como lo hicieron nuestros ancestros? No es algo nuevo, viene de verdad ocurriendo. Y lo que pasa es que no había terreno, no había condiciones para hacerlo. Lo que va a hacer López Obrador es que va a traer más de ese simbolismo, ¿sí? Y vamos a vivir un resurgimiento de multiétnico, multiindígena y afro que no lo habíamos visto antes. No sé si para bien o para mal. Hay quienes se van a escandalizar demasiado, se van a querer ir del país porque no van a querer vivir con tanto indio, ¿no? Y tanto afro, ya, pero pues ahí eso sabemos que pasa cada rato. Así que vamos a vivir unas épocas interesantes desde lo más profundo que habíamos negado siempre. Y a mí eso pues me emociona, por decirlo poco. Y pues... gracias, Natividad. ¿Quieres que pase con algunas preguntas del público? Pues sí, claro. Tenemos a Rodrigo Tarcos Patiño Díaz, quien es uno de los frecuentes del seminario, quien nos dice: gracias por la presentación de la doctora. Si pudiera dar algún comentario sobre los procesos de consulta indígena en la cual se ha faltado a los estándares internacionales, tanto en administraciones pasadas, proyectos energéticos, como en el actual gobierno Tren Maya. Más allá de la consulta está el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que parece que no se ha comprendido a nivel gubernamental. Tenemos igualmente a Cecil Jax. Me causa curiosidad la burocratización de los pueblos indígenas. ¿En qué sentido es este concepto? Lo que ha ocurrido con el INPI y la toma otomí en la Ciudad de México es una forma de organización a partir de sus marcos políticos como la comunidad. ¿Cuál es el papel del Estado para no imposibilitar estas otras formas de organización política crítica? Natividad. Bueno, la burocratización de indígenas. Bueno, todos los estados tienen burocracia. Y los estados necesitan burocracia para funcionar. Todas las instituciones necesitan burocracia para funcionar. El asunto es que dentro del estado casi no hay indígenas trabajando dentro del estado, tomando decisiones o implementando políticas públicas o de alguna manera estar involucrado con la administración del Estado, con la administración que hace el Estado. Y para eso se requiere pues formar profesionales, porque también y esto, bueno, ahora que estamos hablando de la burocratización, algo que no mencioné es que en todos los órdenes de gobierno se trata de que vaya existiendo transversalidad, que, por ejemplo, la Secretaría de Economía tendrá que emplear o tener indicadores
de pueblos indígenas y afro. Eso todavía realmente yo no sé cómo se va a lograr o cómo lo van a lograr. Esto será, no sé, en otro sexenio, si es que logra haber otro sexenio, para que le dé continuidad a este primer paso. Pero sí, de lo que se trata es de que haya profesionales indígenas que puedan, que estén capacitados, que tengan el nivel de experiencia, de expertise, para estar desde las instituciones, ¿sí? Y poder establecer articulaciones, diálogos con los pueblos indígenas. Entonces, la burocracia indígena tendrá que ser una realidad a corto plazo, y no solamente se trata de capacitar a indígenas en sus propias lenguas, sino que pues, en todas las funciones que el Estado necesita. Esto es fundamental. Si no hay una élite, digamos, de burócratas indígenas o de profesionales indígenas, pues todo va a ser entonces sí folclore, todo va a ser indigenismo, ¿sí? Nunca va a haber capacidad, nunca va a haber agencia ni capacidad de establecer políticas desde la mente, el sentipensar, ¿no? Y así, de los pueblos indígenas. Entonces, no es un retroceso, es una necesidad de Estado. Y yo creo que el Estado ha estado para largo rato. Hay quienes dicen que el Estado va a terminar pronto, o sea, estarán pensando en otra cosa, pero el Estado está muy fortalecido aquí y en todas partes, y no creo que va a ser, no hay nada que lo sustituya por ahora, ¿sí? Entonces, por ahora, ¿no? Va a seguir, vamos a tener estados más abiertos a incluir a la diversidad, a cualquier tipo de diversidad, en igualdad de circunstancias, que es lo que no había pasado antes. Y luego, sobre el derecho a la consulta, pues hay un gran debate. En efecto, las consultas quisieran, los críticos de que no se hacen las consultas bien, pues sí hay razón. Hay 3 principios: de buena fe, con suficiente información, con antelación. A veces no se hace en las consultas de esa manera, a veces se utilizan otro tipo de técnicas, por ejemplo, los consensos, pero también ahí va construyéndose ese derecho que está muy claro para muchísimas organizaciones indígenas, y esa es una de sus principales. Y creo que en el ámbito de la consulta hay un gran fogueo de activistas y líderes indígenas, y que me parece que ese es un foco o un ámbito de interacción institucional que están desarrollando los pueblos, el tema de la consulta, sin duda. Muchas gracias, Y no sé si contesté lo que me preguntaron, o bueno, en fin. Yo pienso que no sí. Se puede todo 100%. No, yo pienso que sí, que has respondido. No sé si entre los presentes habrá alguna réplica o observación, ¿no? Bueno, pues voy a agradecerte, Natividad, por esta conferencia. Insisto que la voy a usar justo para el curso de
de Estado y Diversidad Cultural que toca este semestre. que toca este semestre, además, y lo estás dando tú en filosofía, supongo. Sí, lo voy a dar este semestre. Tenía sabático, pero no me lo doy, no puedo ir a ningún lado, entonces, pues, renuncié a él y voy a incorporarme otra vez. Perfecto. Bueno, pues te agradezco igualmente que le agradezco a Yacir. Tuvimos en algún momento hasta 40 personas presentes en las redes, más los que estábamos aquí. Le voy a hacer la palabra rápidamente también a Cristina, que nos haga un pequeño anuncio, unas palabras. Por favor, Cristina. Ya, perdón. Gracias, Rubén. Gracias, Natividad. Gracias, Yacir. Fue realmente muy interesante y aprovecho para invitarlos a ustedes y a quienes nos están escuchando a través de los otros canales del Sepsis a la sesión del seminario del próximo 17 de febrero. Tendremos la presencia de Miguel Armando López Leiva, actual director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que va a hablar sobre problemas de la calidad de la democracia, a los que se ha referido como iliberalismo y populismo en tiempos de pandemia. Y vamos a pedirle, bueno, le hemos pedido y ya aceptó a Luis Alfonso Ramírez Carrillo que haga el comentario posterior. Entonces creo que tenemos una sesión muy interesante, muy polémica y a la que sería muy bueno que todos asistieran. Sin más, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de un mes.